veces, porque es tremendamente difícil en el mundo del fútbol, he visto tantísima unanimidad en una afición para con la percepción que se tiene de un futbolista en concreto, y evidentemente os estoy hablando de Aurélien Tchouaméni. Y es que después del partido de ayer, en el que tras, en mi opinión, la muy mala imagen de un Real Madrid poco combativo, poco hambriento, que no estaba concentrado en pensar que con 2 goles más a un equipo tan flojo como el Brest te obviabas toda esa parte del cuadro que te está complicando y te va a complicar muchísimo la vida. Más allá de eso, insisto, pues teníamos opciones hoy para hablar de 1000 millones de temas, del propio Ancelotti, de seguir analizando el partido, de un Mbappé que estuvo bastante fallón, de la supuesta oferta que va a venir de Arabia por Rodrigo, pero sin duda alguna creo que es responsabilidad de los que tenemos un mini, muy pequeño, porque ya sabéis que este es un canal tremendamente humilde, que no pinta nada prácticamente en el mundo YouTube Real Madrid, puesto que hay altavoces mediáticos mucho más grandes, pero con la poca responsabilidad que tengamos, yo creo que había que poner sobre la mesa, hay que intentar despertar conciencias, aunque insisto en que hay tremendamente una sensación de unidad en el aire en torno a este tema, sobre la figura de Aurélien Tchouaméni. Un Aurélien Tchouaméni que es, yo creo que el fracaso más importante de los últimos años en el Real Madrid. De verdad, por inversión, aunque aquí quiero estar bastante tranquilo, porque sí es verdad que los 75 millones que recibiste por Casemiro pues fueron volcados a una apuesta, que era el jugador francés, esta vez por 80 millones al Mónaco, o sea que en ese sentido, pues bueno, la balanza estaba más o menos equilibrada, pero insisto que lo de Tchouaméni es la crónica de una muerte anunciada. Mirad, voy a recurrir a esa unanimidad de la que os hablaba para no meterme tampoco mucho en un análisis muy profundo de lo que es el mediocentro francés, porque todos sabemos que estamos ante un jugador apático, ante un jugador superado por la situación, ante un jugador que no tiene pinta de querer, no sé, añadir otros registros a su fútbol, de un jugador intrascendente, de un jugador que de lejos, pero de lejos, está a años luz de centrales, ya ni te hablo, pero por supuesto está muy lejos de los grandes pivotes defensivos de los grandes de Europa. Y en ese sentido quiero simplemente hacer un apunte, ¿no? Antes de meterme en un análisis que yo creo que os va a gustar bastante, y es que estaba mirando y hay 2 datos que para mí evidencian que Tchouaméni, de verdad, señores, señoras, lo tenemos que verbalizar, no pasa nada, ha sido un error del Real Madrid. Mirad, en primer lugar quiero irme a sus estadísticas. Tchouaméni lleva la friolera de 115 partidos con el Real Madrid, una primera temporada en la que sí jugó más, el año pasado pues alguna lesión de por medio, alguna borrada de por medio, y ahora os hablaré de esto. Este año un poquito más de lo mismo, pues en 115 partidos lleva 3 goles con el Real Madrid, 3 goles en 115 partidos y 5 asistencias. Y evidentemente me diréis, hombre, pero es que juega de medio centro defensivo y si no, juega de central. Mirad las estadísticas, por favor, no voy ni a ponerlas aquí, simplemente para que las busquéis y trabajéis un poco. Mirad las estadísticas de Rodrigo, mirad las estadísticas de Casemiro, mirad las estadísticas de grandes mediocentros defensivos que en equipos tan grandes se nutren en muchísimas ocasiones de tantas llegadas al área. Y os digo más, Ancelotti únicamente defiende a Tchouaméni, que esa es otra, por la altura que supuestamente le da al equipo, por el balón aéreo que le da al equipo. ¿Cuándo habéis visto vosotros poderío en el remate de Tchouaméni? Rüdiger, del que no se habla tanto porque simplemente se limita a rendir y a jugar por meritocracia. Acordaos que Rüdiger en su primera temporada pues estaba ahí a la sombra de Militao Alaba, que venían siendo la pareja titular en ese Real Madrid campeón de la 14ª, y Rüdiger fue rascando piedra, o picando mejor dicho piedra, y al final se hizo titular. Rüdiger ha marcado más goles de cabeza con el Real Madrid. Con esto quiero decir que tenemos más recuerdos de él siendo potente en el juego aéreo que el propio Tchouaméni. Es que de verdad es absolutamente injustificable. Y el otro dato que os quería aportar era su valor, su crecimiento en el mercado según Transfermarkt. El Real Madrid pagó 80 millones de euros por Aurélien Tchouaméni al Mónaco. ¿Sabéis cuánto vale 3 años después,
con un Real Madrid prácticamente bicampeón de Europa, campeón de la Liga, campeón de la Intercontinental, campeón de la Supercopa de Europa. ¿Sabéis cuánto vale Aurelian Tchouaméni? 80 millones de euros. Es un jugador estancado, es un jugador, para que os hagáis una idea, Raúl Asencio, con 5 participaciones y marginado por Ancelotti, ha subido ya, creo, la última actualización, hasta los 7 millones de euros. Imaginaos cómo cualquier jugadorcito, por solo jugar en equipos grandes como el Barça, como el Madrid, como el Bayern, como el City, de repente se disparan. Tchouaméni, con barra libre para ser titular siempre, con una sobreprotección absolutamente insultante, negligente y vergonzosa de Ancelotti, no ha sido capaz ni aumentar un valor en 1 millón de euros. O sea, es que es absolutamente ridículo. Y en este sentido, quiero hablarlo con vosotros. Evidentemente, y esta etapa ya la superamos, a nivel futbolístico no se sostiene lo de Tchouaméni. Está perdido en defensa, no ha mejorado en defensa, no presiona, no va al 1 contra 1, no va al choque, pierde la posición. En el medio centro es, pues bueno, absolutamente un desastre. Ese juego totalmente trotón, absolutamente contrario a los valores del Real Madrid. Cómo echo de menos a Casemiro, cómo echo de menos a ese Kovacic, incluso, que, oye, agachó la cabeza, le dijeron, tú ponte a correr como un auténtico loco, le dijo eso Zinedine Zidane, y dio unas temporadas espectaculares sin llegar a la titularidad absoluta. Pues de Tchouaméni ya lo sabemos todo, ¿no? Es un jugador que negocia esfuerzos, que nunca suda, al que no le preocupa su faceta defensiva, al que no le preocupa la faceta ofensiva tampoco, es un absoluto desastre. Pero me recuerda mucho su situación, ¿sabéis a cuál? A la de Danilo. ¿Os acordáis de Danilo? El brasileño que llega al Real Madrid en la temporada 15-16, si no me equivoco, con Benítez, era el primer año después de Carlo Ancelotti, y llega Danilo y le quita el puesto porque sí a Dani Carvajal. Un Dani Carvajal que venía de ser el mejor lateral derecho en la Bundesliga, que venía de ser titular en el Real Madrid de la 10ª, con un rendimiento, bueno, increíble lo de Carvajal ese año, os lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina, porque recuerdo esa eliminatoria con Coentrao y Carvajal en los laterales frenando, pero como si fuesen dos Rottweilers, a Robben y a Ribéry, y sin comerlo ni beberlo, con el Bernabéu pitándole, con el Bernabéu pitando a Benítez, llega Rafa y lo pone de titular, manda a Carvajal al banquillo, y aquello era un ataque absoluto a el sentido común. Danilo nos rendía, nos vendían que es que había sido una apuesta del club, que no, que si lo criticábamos éramos antimadridistas, que es que había que darle tiempo, bla 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 bla. Llega Zinedine Zidane, Rafa Benítez es despedido, ¿y cómo ganamos la 11ª? Con Carvajal de lateral. Danilo al banquillo, de hecho salió porque se lesionó Carvajal en la final de la Champions, si no recuerdo mal, y al final el pobre Danilo se tuvo que ir del Real Madrid, no volvió a pintar nada en el panorama del fútbol europeo, más que colársela allí a la Juventus, que era ya aquello un cementerio de elefantes, pero aquello no era sostenible por mucho que hubiese un entrenador que imponía al jugador. Lo de Tchouaméni ahora es exactamente lo mismo, y yo se lo decía a un amigo el otro día, Tchouaméni se está salvando en el Real Madrid de tener la etiqueta de tener, no sé, una imagen peor que la de Pablo García en la época de Ramón Calderón o de Florentino Pérez, no me acuerdo, que la de Emerson, que la de Mahamoudou Diarra. O sea, Tchouaméni se está salvando de no ser la risa del madridismo porque está en un contexto en el que el equipo está ganando, porque está en un contexto en el que él se puede hacer una foto con la Copa de Europa, porque está en un contexto en el que los resultados más o menos acompañan, pero Tchouaméni, a nivel puramente futbolístico, es una auténtica risa. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que es al razonamiento al que quiero llegar. Que antes el Real Madrid era un club en el que había exigencia, en el que había consecuencias, en el que había un presidente que, oye, aceptaba que un fichaje no podía salir bien. Llegó el City con 30 millones ofrecidos por Danilo, al Real Madrid Danilo le costó 30, Florentino cuadró cuentas y dijo, mira, ya está, es una apuesta equivocada, y a los 2 años para afuera, al Manchester City. Ahora el problema que tenemos es que trucu, nos lo vamos a tragar. Florentino ni está ni se le espera. En 2 años vamos a perder en el centro del campo el talento de Modric y Kroos, y Florentino ya ha enviado a sus lacayitos, a sus perritos, a abonar el campo de que no va a haber fichajes. Nos vamos a conformar, no quiero ni imaginármelo con qué centro del campo. Y claro, ahora no hay consecuencias. Tchouaméni nos lo vamos a tragar. Posiblemente Florentino y por supuesto Ancelotti, en esta, no sé, absoluta vorágine de locura en la que viven, en esta burbuja
en la que creen que la plantilla es increíble, que no hay que retocar nada, posiblemente vean a Tchouaméni como, yo que sé, la mezcla de Pirlo, Gattuso, Casemiro, Kroos, Busquets, Iniesta, Modric. O sea, es el mejor mediocentro de la historia, que merece jugar siempre, incluso taponando y marginando a un tío como Raúl Asencio. Y aquí estaremos, ese es el principal problema y el por qué me frustra tanto este jugador. No por el futbolista en sí, que es malo, y ya está, nos hemos equivocado con ese fichaje, sino con la perspectiva de que ahora mismo nadie va a hacer nada en el club, porque estamos en ese punto de nuestra historia, un punto en el que no hay fichajes, aquí no viene nadie, aquí se va todo el mundo y el fútbol no le importa una puta mierda a Florentino Pérez. Así que ese es el problema principal que tiene el Real Madrid. Intentaremos sobrevivir con Tchouaméni de central, la volverá a cagar en un partido grande, ganaremos 2 partidos de mierda y Ancelotti volverá a decir que el equipo está comprometido y estamos en la buena línea, y ya está. O sea, 15 veces nos está haciendo Ancelotti lo mismo, lo de perder siempre en un partido grande, ganar 2 partidos contra 2 equipuchos y vendernos que el equipo ya se ha recuperado. El ciclo se repite constantemente y nada, mientras tanto, por lo menos me quedo con la unanimidad del madridismo, porque no hay nadie que defienda a Tchouaméni. Quiero saber vuestra opinión aquí abajo en comentarios y hasta el próximo vídeo.